Bueno, pues otro vídeo de historia, siguiendo con el tema de la historia de primero de bachillerato. Vamos a hablar ahora de, bueno, un tema muy importante. A mí me llama mucho la atención porque es el de la Revolución Americana. Estamos hablando de cómo se formó lo que actualmente sería uno de los Estados Unidos, uno de los países pues, más poderosos del planeta, y cómo es una historia relativamente reciente, o muy reciente comparado con lo que es Europa. Y bueno, pues aquí vamos a hablar de cómo son su inicio hasta que digamos, pues le declara o se declara independiente. Gran Bretaña lo declara independiente porque Estados Unidos de América pues tiene su origen en 13 colonias que se formaron, que se constituyeron en la costa este de lo que actualmente es Estados Unidos. Eran unas posesiones que los ingleses tenían en la costa este de América del Norte, lo que estamos hablando de lo que sería Estados Unidos actualmente. Estaban habitadas por población de origen británico. Los colonos, es decir, las personas que vivían en esas colonias, en esos territorios, pagaban muchos impuestos a Gran Bretaña y no tenían ningún representante en el Parlamento inglés. Es decir, que solamente contaban con ellos para el tema de lo que es los pagos, no para tomar decisiones políticas o que les pudieran, digamos, pues importar a ellos. Las 13 colonias se sublevaron en el siglo XVIII y declararon la guerra a Gran Bretaña para conseguir su independencia. El 4 de julio de 1776, por eso es por lo que se conmemora el 4 de julio en Estados Unidos, pues el 4 de julio de 1776 los delegados de las 13 colonias redactaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Su preámbulo fue escrito por Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, con dos Fs. Jefferson. Después de años de guerra, Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos en 1783. Se reconoció la independencia de los Estados Unidos por Gran Bretaña. Y el general George Washington, que se escribe George con una G aquí, George Washington, pues fue, perdón, Washington, aquí va una T, Washington. Este fue, digamos, el primer presidente, fue proclamado primer presidente de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las vísperas de la independencia? Lo que tenemos aquí. Bueno, pues después de la llegada de los españoles a las islas del Caribe, se iniciaron tanto la explotación como los primeros asentamientos franceses e ingleses y luego holandeses en las costas de América del Norte. Es decir, primero llegaron los españoles a las costas de América Central y pues luego los franceses e ingleses y luego holandeses se extendieron por las costas de América del Norte. En el siglo XVII va llegando gente de Europa, personas europeos, a los territorios que bordean el Atlántico, desde la península de Florida hasta la del Labrador, es decir, todo el este de lo que actualmente es Estados Unidos. En el siglo XVIII, hasta el año 60, hasta 1860, el crecimiento de las colonias es espectacular. Hay un importante crecimiento de las colonias, tanto en población, también en población de esclavos, que eran la mano de obra que se usaban allí, como en territorio. También cambió la procedencia de las personas que llegaban. Ya no todos eran ingleses, sino que también había o venían personas de Alemania, alemanes, escandinavos, de los países escandinavos, franceses, irlandeses, etc. Si bien, pues los ingleses tenían el poder económico y político de esos primeros pobladores.
La principal razón del cambio de procedencia de las personas era que desde Londres se restringía la salida de población. Y consideraba también que el aumento de población en esas colonias era una muestra de progreso, por lo que las autoridades pues pusieron trabas a la salida de la isla de gente honradas. Si bien pues se enviaba a las colonias pues gente, digamos, que no eran aptos o que no eran aceptables para el gobierno. Por ejemplo, vagos, pobres, presos políticos, etcétera. Esos eran los que sí se enviaban a las colonias, y la gente de bien, digamos, pues no se enviaba, se les ponía trabas. A la fortísima corriente migratoria se unió otro factor positivo para el desarrollo demográfico, como fue la baja tasa de mortalidad que se producía, porque no se padecía hambruna ni tampoco había epidemias por la buena alimentación que tenían esas personas, ya que el sistema de agricultura era muy bueno, se producían buenas cosechas y por lo tanto no había ni hambruna ni epidemias. Aquí fijémonos en cómo era o cuáles eran las 13 colonias en la costa este, desde la península de Florida hasta la del Labrador, que estaba por aquí arriba al norte. Entonces se forma una conciencia independentista, lo que hizo que a mediados del siglo XVIII pues la economía, es decir, esa prosperidad que se vivía en las colonias, pues la economía de las colonias fuese de las más importantes. Las colonias tenían un autogobierno y menos impuestos. El bienestar produjo un desacuerdo con Londres, con la metrópoli. Aunque los colonos se sentían ingleses al principio, su sociedad se desarrolló en una igualdad mayor a la que existía en el Imperio Británico. Todos se consideraban iguales en esas colonias. Después de una guerra, que fue la Guerra de los 7 años, o Guerra de Indias, que enfrentó a Francia con Inglaterra, se produce una caída de la economía. Para algunos, pues se desmorona lo que se pensaba que era el sueño americano. Las masas apoyan a los poderosos contra el imperio. Los gastos militares obligan a Londres a subir los impuestos o a poner una serie de impuestos. Y en 15 años se pasó de las disputas, de las protestas, a la rebelión armada. Entonces, pues hay una serie de problemas que hacen, como digo, que se pase a la rebelión armada. La mayoría de los líderes de la revuelta contra los británicos, antibritánica, pertenecía a clases acomodadas. Jorge III, que era el rey de Inglaterra en ese periodo, y en particular George Grenville, que era el encargado de reorganizar el mundo colonial en la posguerra. Se escribe George Grenville, pues era el encargado, como digo, de reorganizar el mundo colonial en la posguerra. Y provocaron estos dos, en particular el segundo, George Grenville, provocó el rechazo de los colonos que hasta entonces habían sido pacíficos. Y además, estos colonos ya no eran ingleses en su mayoría, sino que hemos dicho que venían de otros países, de Alemania, Francia, etc. Entonces, al pretender recuperar desde Londres el control político y económico de esos países de ultramar, es cuando ya pues se producen los desacuerdos y las desavenencias entre las colonias y las islas y Londres. Los colonos además debían comprar a los fabricantes ingleses los productos fabricados con materias primas coloniales, según dictaban las leyes. Entonces, además de los problemas que había, pues debían comprar no donde quisieran, sino a ciertas compañías los productos, lo cual
pues aumentó la presión, digamos, del imperio sobre las colonias y provocando, por tanto, un mayor descontento, lo cual hizo que se rechazaran las leyes que no se estuviera de acuerdo, que se rechazaran las leyes británicas. El gabinete Grenville comenzó por elevar los derechos aduaneros, es decir, por subir los impuestos al azúcar, vino, té, café y ropas y textiles. Exigió que todos los periódicos y documentos legales pues tuvieran un sello, es decir, la escritura, la licencia matrimonial, etcétera, se escribieran o imprimieran en un papel sellado. Es decir, que se le obligaba a pagar ese sello. Ordenó también el acantonamiento de 10.000 soldados en las colonias, es decir, 10.000 soldados para velar por la seguridad de las colonias, que serían esos gastos sufragados por los propios colonos americanos, a la vez que se esforzaba porque se cumpliesen a rajatabla las medidas fiscales, se pagasen impuestos a rajatabla. Como consecuencia de esta presión que se subía, como consecuencia de estas imposiciones, pues se produjeron tumultos y agresiones a los soldados. Y además se celebraron juntas de representantes para aunar esfuerzos en una muestra de colaboración entre las colonias, que era algo que hasta entonces era una cosa que hasta entonces no se había visto. Es decir, que se unieron las colonias porque todas se sentían agraviadas por la metrópoli. En octubre de 1765 se unieron en Nueva York delegados de 9 de las 13 colonias para protestar, aunque digamos que todavía el tono era conciliatorio, no era un tono más subido. Pese a las protestas de los colonos y a las advertencias de personas como Benjamin Franklin, que era el portavoz de los colonos, Benjamin Franklin, un nombre también importante. Pues a pesar de esas advertencias, esos llamamientos, el gobierno y la clase británica, y la clase política británica, no cedieron. Al año siguiente, en el 66, pues serían grabados nuevos productos de importación. Es decir, serían cobrados más caros el vidrio, plomo, papel, pinturas, té, etc. Y el clima general contra ellas provocó pues nuevas protestas. En la década del 60 al 70, de 1760 a 1770, se produjeron asambleas en contra de las medidas británicas que intentan clausurarse, que intentan quitarse. La agitación antibritánica creció. Iban en aumento las protestas contra los británicos. La disputa con los casacas rojas, con los soldados al servicio de Jorge III. Casacas rojas se refiere a casaca, pues es la chaqueta que llevaban, la especie de chaqueta que era de color rojo. Pues los casacas rojas, esos soldados del rey Jorge III, eran continuos. Eran competidores aventajados a la hora de encontrar ciertos empleos, esos casacas rojas, es decir, que tenían cierta ventaja sobre el resto de la población. Entonces se llega de esta manera a la masacre de Boston, en 1770. Ese día, pues soldados repelen con balas una agresión con piedras y bolas de nieve, y mueren 5 americanos. Entonces hay, digamos, una rebelión que siempre se había repelido, siempre se había, no de forma tan dramática, pero ahí en ese caso sí que se produce una importante reacción de los soldados, de esos casacas rojas, de los cuales pues la gente estaba ya un poco harta.
Y quizá que uno de los sucesos más destacados es la llamada rebelión del té o motín del té. Es decir, que entre 1770 y 1773 pues hay unos años tranquilos, pero una decisión del gobierno británico hace que se reanude el conflicto, que se llama la Tea Act o pues la acción del té, que tuvo lugar en 1773. ¿Qué ocurrió? Pues que la Compañía de las Indias Orientales, que tenía problemas de liquidez, problemas económicos, solicitó al gobierno, y el gobierno se lo concedió, el monopolio de la venta de té en las colonias de América. Es decir, que solamente ellos podían vender té en las colonias americanas. Entonces sus agentes desplazaron a los comerciantes que había allí propios del país o propios de esas colonias. El radical Samuel Adams preparó para el 16 de diciembre de 1773. Samuel Adams fue el que preparó el incidente del té de Boston. Es decir, ¿qué consistió? Que le estoy dando demasiado bombo a este suceso. Pues consistió en que, disfrazados de indio, varios de esos colonos, de esos patriotas, arrojaron al mar el cargamento de 3 barcos de la Compañía de las Indias Orientales, que fueron 343 cajas valoradas en 10.000 libras. Un dineral para la época. Consiguió el objetivo último, que es una violenta reacción del gobierno británico. El rey, el gobierno de Lord North y el parlamento estaban de acuerdo en que el reto de que el reto no podía ir a más, debían cortarlo de raíz. Y entre mayo y junio de 1774 se promulgan una serie de leyes que son tachadas de intolerables por los colonos americanos y que cerraban el puerto de Boston. El puerto de Boston cerrado hasta que se pagase lo que habían destruido esos hijos de la libertad, que se denominaron así, esos hijos de la libertad, hasta que no se reembolsase el dinero que habían destruido al tirar ese té, pues no podría ser abierto el puerto de Boston. También se autorizaba al gobierno a ocupar y a requisar, en caso necesario, casas particulares deshabitadas. Otra medida bastante en contra de lo que decían, de lo que pensaban los colonos americanos. Estas medidas por sí solas hubieran provocado tensiones, pero es que además se aprobó en Londres la Ley de Quebec de junio del 1774 que permitía la expansión hacia el sur de los colonos canadienses. Entonces, estos cortaban el paso a la penetración de los colonos norteamericanos más allá de los montes Apalaches. Los colonos ya con esta medida pues se unieron aún más, si cabe, en contra del imperio inglés. Y en 1774 se celebró el primer Congreso Continental y varios representantes de la Asamblea de Virginia proponen la reunión en un congreso de todas las colonias. Este primer Congreso Continental, se reunió en Filadelfia entre el 5 de septiembre y el 22 de octubre de 1774 y contó con la presencia de delegados de las colonias. Al final se decidió que las colonias se negarían a importar, exportar o consumir ningún producto procedente o destinado a Gran Bretaña. Redactaron una declaración de derechos y agravios, destinado al pueblo británico y a los colonos. Pero también enviaron una carta de peticiones al rey como inequívoca muestra de que los sentimientos eran
bueno, pues aún no claros, sino que, bueno, pues las tesis independentistas todavía no se habían asentado definitivamente. Todavía el independentismo de las colonias no estaba claro. ¿Cuáles eran las bases doctrinales en las que se apoyaban esos rebeldes para seguir también con su lucha? Pues la humanidad posee determinados derechos fundamentales, como es el de la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad y la propiedad. Que cada uno tenga algo propio. Y el gobierno, cuyo poder nace de un libre acuerdo recíproco con el pueblo, está obligado a proteger esos derechos fundamentales. Cuando el gobierno incumple ese compromiso, pues el pueblo tiene el derecho o incluso el deber de alterarlo o abolirlo, o quitar ese gobierno, e instituir un gobierno nuevo que se funde en esos principios fundamentales y que se organice sus poderes en la forma en que a su juicio ofrecerán las mayores posibilidades de alcanzar seguridad y felicidad. Según dejaron escrito los 56 padres fundadores, firmantes de la Declaración de la Independencia del 4 de julio de 1776, pues frente a unos súbditos esclavizados por la bestia británica, los habitantes de la República de los Estados Libres e Independientes de América, cuyo padre patria no era Inglaterra sino Europa, anuncian lo que es el nacimiento de un nuevo mundo. El 4 de julio de 1776 es cuando redactan esa declaración o firman esa declaración de independencia. También hay que destacar una serie de hechos, porque no todo, bueno, pues no todo fue pacífico, sino que, bueno, en Lexington, Concord y Bunker Hill, a pesar de que formalmente la guerra contra la metrópoli londinense se declaró en el 76, en julio de 1776, pues 15 meses antes, desde el 1775, las hostilidades estaban abiertas. Había encuentros armados. En Lexington y en el pueblo de Concord, pues será la primera batalla. En Bunker Hill, a las afueras de Boston, los casacas rojas y los patriotas, hacen un tercer asalto, llevan a cabo una cruenta batalla de una guerra que concluirá en 1783 en Versalles, en París, con el reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos de América por Gran Bretaña. En 1776 se comisionó a Thomas Jefferson. En 1776 fue comisionado Thomas Jefferson, este personaje que ya ha aparecido anteriormente, Benjamin Franklin y John Adams y otros dos representantes, para que preparasen el borrador de una declaración de los motivos que le llevaban a romper sus lazos con Gran Bretaña. Entonces también Benjamin Franklin y John Adams son los que, y otros dos representantes, pero bueno, estos son quizás los de más renombre, los que se encargan de elaborar una declaración contra Gran Bretaña. Entonces, la declaración de independencia de los Estados Unidos de América del Norte, redactada principalmente por Thomas Jefferson, y con influencias de Rousseau, francés, y en la línea filosófica del derecho natural, se firma entre el 2 y el 4 de julio del 76 por 56 miembros del Congreso Continental reunidos en Filadelfia, que estaban desde el año anterior reunidos. Se consigna el principio de que todos los hombres han sido creados iguales y que la declaración concluía pues con la declaración, valga la redundancia, de las colonias como Estado libre e independiente, basada en el derecho natural y
al final pues se declaran los estados libres e independientes. Pero, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a una potencia como Gran Bretaña, con un poderío abrumador sobre una serie de colonos desorganizados, a ser derrotados por esos colonos? Bueno, pues el poderío inglés por mar y su organización eran inapelables, no cabía ninguna duda al respecto, pero no lo aprovecharon todo lo que deberían. Se ha dicho que los estrategas ingleses se limitaron a controlar los principales puertos de la costa atlántica norteamericana, de la costa este, y desaprovecharon en varias ocasiones la oportunidad de aniquilar al pequeño ejército continental de los rebeldes. Las cosas empezaron a ir mal en el 77, en 1777, cuando el ejército británico, bajo el mando del general John Burgoyne, bajo el mando de este general, John Burgoyne, aquí falta una R, Burgoyne, se rindió en Saratoga, que esto está al norte de Nueva York. Las colonias recibieron ayuda de Francia y también de España, y luego de Holanda. Esta ayuda de franceses, españoles y holandeses fue sin duda decisiva también en la victoria rebelde sobre Inglaterra. ¿Qué operaciones militares más importantes? Pues George Washington, el comandante en jefe, comprendió que la guerra tenía que ser defensiva más que ofensiva, sino de defenderse. Se concentró todo el tiempo en crear un ejército profesional, aunque sus tropas pasaban buena parte del tiempo librando una guerra de guerrillas, guerra de atacar al enemigo para ir debilitándolo. Pero no una gran batalla, sino a campo abierto, sino con pequeños grupos. Esto los convertía en más peligrosos que si tuvieran un ejército regular. Los británicos no comprendieron nunca a qué se enfrentaban. Esto es en una verdadera revolución que contaba con un apoyo de toda la población. Y ellos no lo entendieron eso como que estaba toda la población apoyándolo. Para haber ganado tendrían que haber aniquilado a toda la población de Colón. Al final, la independencia acabó significando más para los estadounidenses que la conquista o conservación de las 13 colonias para los ingleses. Y por tanto, ahí es donde estuvo la victoria moral y de ahí a la victoria total de las colonias. La revolución o guerra de la independencia pues aportó, es la gran aportación de los norteamericanos, y está en la formulación y puesta en práctica de la democracia representativa. Los pueblos delegaron la soberanía en las asambleas constituyentes de cada estado con el encargo de que elaborasen una constitución y organizasen el gobierno. Hasta las siguientes elecciones el pueblo no tiene sino que vigilar el cumplimiento de los principios y normas, minuciosa y escrupulosamente enumeradas en las leyes fundamentales. Sus representantes, los representantes del pueblo, son quienes deben tomar las decisiones y controlar al gobierno en función del encargo de sus representados y electores. Es decir, que hay un gobierno que no tiene un poder absoluto, ya que es elegido por el pueblo y en caso de que al término del mandato no haya cumplido con la exigencia, pues se volverá a votar y se elegirá unos nuevos representantes. Finalmente, la Constitución de Estados Unidos, que se elaboró en el Tratado de París en 1783, en Versalles, en la paz de Versalles, reconocía la independencia de Estados Unidos de América y otorgó a la nueva nación todo el territorio al norte de Florida y al sur de Canadá y al este del río Mississippi. Una vez, es decir, que no es todo lo que hasta actualmente se conoce como Estados Unidos.
Una vez conquistada la independencia, resultó muy complicado poner de acuerdo a todas las colonias. No todas estaban de acuerdo. Previamente, en el 87, los representantes de las antiguas colonias se habían reunido en Filadelfia para redactar una constitución. Y se creaba así un único gobierno federal con un presidente de la República y dos cámaras legislativas, la Cámara de los Representantes y el Senado. La Constitución estaba inspirada en los principios de igualdad y libertad de los ilustrados franceses, y se configuró como la primera Carta Magna, como la primera Constitución que reconocía los principios del liberalismo político, estableciendo un régimen republicano y democrático. Es decir, una democracia, una de las primeras democracias que existió. La independencia y democracia estadounidense causó un impacto en la opinión y políticas europeas. Esa idea que habían cuajado y que se habían producido en lo que era en lo que eran las colonias inglesas, que luego fueron Estados Unidos, pues tuvieron un impacto brutal en una sociedad como la europea, anclada en el pasado y que no evolucionaba. Y que, bueno, pues dio lugar a la caída del antiguo régimen en Europa. Entonces, aquí os dejo el esquema de la Revolución Americana y cómo se llega al final a la Constitución de los Estados Unidos. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Así es que estamos hablando de unos 200 años de historia solamente de Estados Unidos, una nación poderosísima, pero que comparado con lo que la historia que se ha producido en Europa o en otras partes del mundo, pues es prácticamente nada. Estamos hablando de que en Europa, pues todos los países, cualquier país está en torno a los 2000 años de sucesos históricos. Y aquí, en 200 años, se han convertido en uno de los países más poderosos. Por eso es por lo que a mí personalmente me parece pues algo, este tema como algo realmente interesante. Bueno, pues espero que os haya parecido a vosotros también interesante.